Una tarde a finales de los años 90, en el apartamento 1A del Palacio de Kensington, la princesa Margarita bajó la voz. Tenía la salud frágil, la voz reducida casi a un hilo, y enfrente, sentada a 1 metro de distancia, estaba Lady Anne Glenconner, su dama de compañía oficial desde 1971 y amiga desde la infancia. Margarita pronunció entonces una frase de 5 palabras que Glenconner guardaría durante 2 décadas. Nunca dejé de amarlo. Esa frase no apareció impresa hasta 2019, 17 años después de la muerte de Margarita, en las memorias de Glenconner tituladas Lady in Waiting. Hasta ese momento, la versión oficial de la biografía real británica sostenía otra cosa, que Margarita había superado, asumido, archivado. La confesión privada, registrada por la única testigo autorizada a escucharla, decía lo contrario. Él era el capitán de grupo Peter Townsend, escudero del rey Jorge VI, 16 años mayor que la princesa, divorciado, padre de 2 hijos y héroe condecorado de la Real Fuerza Aérea durante la Batalla de Inglaterra. Un hombre con una hoja de servicios impecable y un estado civil incompatible con la Iglesia de Inglaterra. Margarita Rose había nacido el 21 de agosto de 1930, segunda hija de los entonces duques de York. Desde niña fue la chispa frente a la disciplina de su hermana mayor Isabel, ingeniosa, musical, irreverente, educada para brillar pero no para reinar. Una princesa de reserva, criada en la sombra del trono y entrenada para no aspirar a él. La corte de posguerra en la que floreció ese amor era un palacio de Buckingham austero, todavía con las cicatrices de los bombardeos, con la tinta del racionamiento aún fresca. El 6 de febrero de 1952, Jorge VI murió mientras dormía en Sandringham. Isabel, de 25 años, se convirtió en reina en un aeropuerto de Kenia. Margarita, de 21, quedó huérfana de padre y enamorada de un hombre que pertenecía a la casa real, pero no podía pertenecerle a ella. Pronto llegaría el gesto que lo cambiaría todo. El 2 de junio de 1953, en la coronación de su hermana, ante las cámaras del mundo entero, Margarita se inclinó hacia Townsend en la abadía de Westminster, con los dedos enguantados rozando la solapa de su uniforme para retirar una pelusa invisible, mientras los flashes de la prensa mundial fijaban, sin que ella lo supiera, el principio del fin. Esa fotografía recorrió el mundo en cuestión de horas. Los periódicos estadounidenses, menos sujetos a la deferencia que aún imponía la prensa británica, fueron los primeros en imprimir lo que Fleet Street todavía guardaba con cautela, que la hermana de la nueva reina mantenía una relación con un oficial divorciado 16 años mayor. El rumor cruzó el Atlántico de regreso, llegó a Downing Street en cuestión de días y aterrizó en Clarence House con un peso que nadie en la familia estaba preparado para sostener. El obstáculo era doble. Por un lado, la Ley de Matrimonios Reales de 1772 exigía el consentimiento expreso de la soberana para todo descendiente de Jorge II menor de 25 años. Margarita tenía 22. Por otro, la Iglesia de Inglaterra, presidida por su propia hermana, no admitía el matrimonio con divorciados cuyo cónyuge siguiera vivo. La sombra de la abdicación de Eduardo VIII en 1936, apenas 17 años atrás, pesaba sobre cada conversación celebrada a puerta cerrada. Winston Churchill, primer ministro en 1953, fue informado del asunto con discreción. En privado, según testimonios de su secretariado, se mostró romántico, casi nostálgico. En público, fue inflexible. El gobierno propuso una solución administrativa con apariencia de cortesía. Enviar a Peter Townsend como agregado aéreo a la embajada británica en Bruselas, separándolo de Margarita durante 2 años, hasta que ella cumpliera los 25 y pudiera, en teoría, decidir por sí misma. Fueron 2 años de cartas censuradas, llamadas vigiladas, encuentros breves planificados como operaciones militares. Margarita cumplió los 25 en agosto de 1955. La prensa montó guardia frente a Clarence House con escaleras plegables y teleobjetivos. En octubre, Townsend regresó a Londres. Anthony Eden, ya instalado como primer ministro tras la retirada de Churchill, fue quien le comunicó a Margarita las condiciones reales del matrimonio. Si seguía adelante, renunciaría a sus derechos sucesorios, a la asignación parlamentaria de la lista civil y, con toda probabilidad, al título de Alteza Real. Geoffrey Fisher, arzobispo de Canterbury, la esperaba en su despacho con varios volúmenes de teología canónica dispuestos sobre la mesa, preparado para argumentar la imposibilidad del enlace. Según el relato que circuló entre el personal eclesiástico y que recogerían biógrafos posteriores, Margarita entró, miró los libros y dijo: «Puede guardar sus libros, arzobispo. No he venido por eso. La decisión ya estaba tomada».
El 31 de octubre de 1955, sentada junto a Townsend en Clarence House, Margarita firmó el comunicado público que ambos habían redactado a 4 manos. Consciente de mi deber para con la Commonwealth y consciente de la enseñanza de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio cristiano, he decidido no casarme con el capitán Townsend. El matiz que Anne Glenconner registraría décadas más tarde es revelador. Aquella renuncia no fue una elección del corazón, sino un cálculo institucional. Margarita lloró durante días enteros antes y después, pero firmó. La pluma quedó sobre el papel y la vida siguió. Margarita tenía 25 años, una imagen pública magullada y la convicción, repetida por quienes la rodeaban, de que debía pasar página cuanto antes. En 1958 conoció a Anthony Armstrong Jones, fotógrafo de moda, bohemio, de extracción burguesa, ajeno a las reglas del protocolo palaciego. Le hacía retratos, la hacía reír, la trataba sin reverencia. Cuando ella aceptó su propuesta de matrimonio, lo hizo apenas días después de enterarse de que Townsend se había comprometido en Bruselas con una joven belga, Marie-Louise Jamagne, 16 años menor que él y, según quienes la conocieron, físicamente parecida a Margarita. El 6 de mayo de 1960, la abadía de Westminster acogió el primer enlace real televisado de la historia británica. 20 millones de espectadores vieron a una novia radiante. Quienes estuvieron en Clarence House la noche anterior recordarían otra cosa. Margarita pasó horas quemando cartas en la chimenea. Anne Glenconner, amiga desde la infancia, fue nombrada dama de compañía oficial en 1971. Desde esa posición vio lo que el público no veía. Los viajes, las cenas tensas, las temporadas largas en Mustique, la isla caribeña donde Margarita construyó un refugio fuera del Reino Unido y fuera, en cierto modo, del personaje. El matrimonio Snowdon se deterioró con rapidez. Infidelidades cruzadas, humillaciones públicas, notas crueles dejadas a propósito en cajones para que la otra parte las encontrara. En 1973 apareció Roddy Llewellyn, jardinero paisajista, 17 años menor que Margarita. Una fotografía en Mustique, en bañador junto a él, detonó el escándalo definitivo. En 1978 llegó el divorcio, el primero de un miembro cercano a la corona desde Enrique VIII. La prensa convirtió a Margarita en personaje cómico, en caricatura de princesa caprichosa. La reina, en silencio, la sostuvo. Pagó deudas, autorizó residencias, no la apartó nunca. En paralelo, lejos del ruido, Townsend vivía en Francia. Escribía sus memorias, criaba a sus hijos, mantenía con Margarita una correspondencia discreta que durante décadas casi nadie sospechó. Vivió hasta 1995. Anne Glenconner observó, año tras año, un patrón pequeño y revelador. Cada vez que llegaba una carta de Francia, Margarita se retiraba a su dormitorio durante horas. Cuando volvía a salir, no mencionaba al remitente. Nadie preguntaba, todos sabían. A finales de los años 90, la salud de Margarita se quebró. En febrero de 1998, sufrió un primer derrame cerebral durante una estancia en Mustique. Vinieron quemaduras graves en los pies, episodios sucesivos, movilidad reducida, una voz que poco a poco se fue volviendo susurro. Las tardes se concentraron en el apartamento 1A de Kensington Palace, entre cortinas pesadas, ceniceros y tazas de té que se enfriaban sin tocar. Era allí, en ese decorado encogido, donde Anne Glenconner pasaba horas a su lado, leyendo cartas en voz alta, recordando viajes, dejándola hablar cuando quería hablar y callar cuando no. Margarita junto a la ventana de Kensington Palace, mirando un jardín que ya no podía recorrer, con Anne Glenconner sentada a 1 metro de distancia, esperando. Margarita junto a la ventana de Kensington Palace, mirando un jardín que ya no puede recorrer, con Anne Glenconner sentada a 1 metro de distancia, esperando. Y entonces habla. No es una frase suelta lo que pronuncia esa tarde, según la transcripción que Glenconner publicaría en 2019. Es una reconstrucción entera. Margarita habla de Peter Townsend en presente, no en pasado. Dice que pensó en él el día de su boda con Armstrong Jones, en mayo de 1960. Que pensó en él en el nacimiento de cada uno de sus hijos, que pensó en él el día que firmó el divorcio en 1978. Y luego viene la frase que Anne Glenconner guardaría durante 17 años antes de escribirla. Nunca dejé de amarlo, Anne, lo elegí cada día, incluso cuando elegí no estar con él. Esa distinción reorganiza la biografía oficial. No es la mujer que cedió ante el deber. Es la mujer que sostuvo 2 vidas paralelas, la pública y la íntima, sin permitir que ninguna anulara a la otra. Si este relato ha sido útil, suscribirse al canal no cuesta nada y hay más historias como esta en cola. La campanita de notificaciones sirve para verlas cuando se publiquen.
El 9 de febrero de 2002, Margarita murió en el King Edward VII Hospital a los 71 años, debilitada por una sucesión de derrames. Entre sus objetos personales, registra Glenn Conner, había una sola fotografía enmarcada de Peter Townsend. Estaba guardada en un cajón privado, no expuesta, no destruida, guardada. La versión oficial, repetida durante medio siglo, sostuvo que Margarita había elegido el deber por encima del amor. La confesión privada sugiere algo más incómodo. Eligió la institución sin renunciar al sentimiento. Cumplió con la corona y, en paralelo, se negó a desmentir lo que sentía. La corona británica nunca ha sabido nombrar esa categoría intermedia, porque admitirla obligaría a admitir cuántas vidas reales han funcionado así. Volvamos a Westminster, 2 de junio de 1953. Los dedos enguantados retirando una pelusa de la solapa de un uniforme, 3 segundos ante las cámaras. En ese gesto cabían ya los 50 años siguientes. Y queda esa fotografía enmarcada, guardada boca abajo en un cajón de Kensington Palace. Y queda la pregunta de cuántos matrimonios reales se han sostenido, durante siglos, sobre cajones cerrados exactamente como